Estamos estudiando desde la semana pasada nuestro tema con relación a lo que el Señor pide o espera de cada uno de nosotros. Y si ustedes recuerdan, hace 8 días, viendo el pasaje en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo 8, encontrábamos precisamente esta porción que nos decía el profeta: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Y lo que decíamos en base a este pasaje es que, pues por encima de lo que pueden ser nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos para este 2014, qué importante es saber que por encima de esas expectativas propias o de otras personas sobre nuestra vida, pues están las expectativas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Expectativas muy concretas, expresadas en estas 3 frases al final del versículo 8: hacer justicia, amar misericordia, humillarnos ante nuestro Dios. Y hace 8 días estuvimos tocando la primera de estas expectativas, lo que significa hacer justicia, y con un énfasis tanto en la palabra justicia como también en el verbo hacer. Yo quisiera que en esta tarde nos dedicáramos a reflexionar sobre la segunda expectativa que aparece ahí en Miqueas 6:8, y es la expectativa que dice la palabra de Dios: amar misericordia, amar misericordia. 2 o 3 cosas antes de regresar al texto de Lucas, que es el que quiero que nos sirva como base de meditación, pero que nos puede dar un poco como el panorama de qué es lo que estamos hablando en esta mañana. La palabra de Dios yo creo que es muy clara para todos nosotros al decirnos que la misericordia es uno de los atributos o de las características de Dios. Es obvio, yo creo que no nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de lo que el profeta escribe allí en Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor no es una persona no es un ser limitado a tener solamente 4 o 5 opciones de misericordia y reciclarlas a lo largo de la eternidad, sino dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si nosotros somos un poquito más sensibles para ver esa novedad de sus misericordias, pues nos podemos dar cuenta que cada mañana efectivamente las misericordias del Señor son nuevas, no son congeladas, no son enlatadas, no son ya el pan frío que a lo mejor se vende en algunas panaderías, sino que son siempre nuevas, siempre frescas. El Señor, en su palabra, ahí escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, refiriéndose también a nuestro Dios Padre, dice en el versículo 3 del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, se los leo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero vean, Padre de misericordias. Si en algún lugar o a alguna persona podemos acudir constante y continuamente para encontrar misericordia, es precisamente a este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro también, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántas veces vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que el Señor Jesucristo se nos narra como alguien que, viendo a las multitudes, tuvo misericordia de ellas? O viendo a los necesitados, a los endemoniados, a los padres cuyos hijos sufrían alguna enfermedad, que clamaban por sanidad, tuvo misericordia de ellos. O sea, la misericordia, obviamente, sin lugar a dudas, es uno de los atributos fundamentales de nuestro Dios. Y podemos acercarnos a Él con esa confianza de hallar misericordia y oportuno socorro, siempre delante de su presencia. Pero no nos quedemos solamente con esa parte de la revelación bíblica,
Porque la otra cara de la moneda de la revelación bíblica es que la palabra de Dios también nos dice que así como Dios es un Padre de misericordias, y que así como Dios es un Dios misericordioso, y así como Dios trae días nuevas cada mañana para nuestras vidas, también espera que nosotros seamos misericordiosos. Un par de versículos en este sentido, en Lucas capítulo 6, un poquito antes de donde hicimos la lectura del buen samaritano, en el versículo 36, la porción en donde el Señor Jesucristo habla precisamente acerca del amor a los enemigos, a los que nos hacen daño, a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen, etcétera. Termina la porción en el verso 36 de Lucas 6 diciendo: sed pues, como un resumen de todo lo dicho anteriormente, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, no solamente se trata de que yo como creyente y lector de la Biblia reconozca y haya aprendido que Dios es un Dios misericordioso, sino que también tú y yo estamos llamados a ser misericordiosos. Exactamente, nuestro Padre es misericordioso. Y un último texto que me gustaría recordar antes de ir a Lucas, en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en la porción en donde habla precisamente de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento que hemos experimentado en Él, dice el versículo 20: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, Efesios 4:20, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y habla después de los versículos 22 al 24 de la experiencia de la nueva vida en el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 23, y vestíos, versículo 24, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en esta porción en donde el apóstol habla de la experiencia del nuevo nacimiento que todos los hijos y las hijas de Dios hemos experimentado, precisamente despojándonos de un viejo hombre viciado conforme a deseos engañosos, renovándonos en el espíritu de nuestra mente y revistiéndonos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vean que hacia el final de este capítulo, el apóstol Pablo dice que precisamente una de las manifestaciones de este nuevo hombre, de este nuevo nacimiento, es precisamente la misericordia. El último versículo del capítulo 4, vean lo que dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, y en resumidas cuentas, todos entendemos y todos estamos agradecidos en nuestra experiencia cristiana de que Dios es un Dios misericordioso. Por tus misericordias no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Si no fuera por la misericordia de Dios, pues ¿dónde podríamos estar parados? Si no fuera por su amor, por su paciencia, por su bondad, ¿dónde podríamos estar aún los que pensáramos que somos los hijos más obedientes de Él? ¿Cómo podríamos mantenernos delante de su presencia si no fuera por su misericordia? Pero también la palabra de Dios, hemos visto, que nos muestra con toda claridad que si bien la misericordia y la bondad y el perdón no son parte de la naturaleza pecaminosa, caída y carnal con la que todos nacimos, habiéndola heredada pues desde Adán, sí es la misericordia una de las características de este nuevo nacimiento. En otras palabras, la misericordia debería ser parte de tu experiencia cristiana y debería ser parte de mi experiencia cristiana.
Y debería ser algo que a través del poder regenerador del Espíritu Santo se manifestara en el día a día en todas las actividades que tú y yo desarrollamos. Por eso creo que ahora sí, yendo a Lucas capítulo 7, el pasaje que nos hizo favor de leer Nando hace un momentito, yo creo que es un pasaje que ilustra muy bien y que además es muy conocido, creo que por la mayoría, este tema de la misericordia. Recordemos que Miqueas 6:8 nos decía que una de las tres cosas que en esa porción Jehová espera de nosotros es que amemos misericordia. O sea, que la misericordia no sea un instrumento de lujo o no sea un equipo opcional en nuestro vivir diario, sino que la misericordia sea algo que simplemente se manifieste como parte del fruto del Espíritu Santo que ha hecho su morada en cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Y esta parábola que el Señor Jesucristo le contó al intérprete de la ley que se menciona en el versículo 25, creo que es una parábola que me gustaría utilizarla para que viéramos un poquito, por lo menos, de en qué consiste la misericordia y cómo es que yo puedo, en esta semana que estamos empezando, quizás empezar a darme cuenta que en mi vida tengo que hacer algunos cambios y algunos ajustes y pedirle al Señor que en el poder de su Espíritu me ayude a hacerlo si es que no los he entendido todavía o no los he querido poner en práctica como parte de la nueva vida y de la nueva identidad que tengo en Cristo. El intérprete de la ley, dice el versículo 25, se levantó y como varias veces vemos en el Nuevo Testamento, los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas acostumbraban a hacer con el Señor, le hacían preguntas no con el propósito de aprender algo nuevo o de recibir revelación divina, como quizás un poco el caso de Nicodemo, sino la pregunta llevaba chanfle, la pregunta era para tentarle, la pregunta era para probarle, y escogió una pregunta pues por demás relevante, el versículo 25, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. El Señor, que sabemos que conocía los corazones de los hombres, que no necesitaba que nadie le enseñara lo que hay en la naturaleza humana, como tú y yo a lo mejor pues necesitamos que alguien nos abra los ojos porque quizás nos vamos con la finta y vemos cosas que no hay o vemos otras que sí hay y las vemos de una manera distorsionada. No era el caso del Señor. Si ustedes se acuerdan, incluso el Señor podía incluso entender lo que había en el pensamiento de los hombres cuando les dijo al grupo de escribas y fariseos en otro pasaje: ¿qué es eso que caviláis en vuestros corazones? O sea, ni siquiera habían hablado, ni siquiera se habían codeado, ni siquiera se habían cuchicheado unos con otros, y el Señor sabía lo que estos hombres estaban cavilando, pensando dentro de sí. ¿Quién es este que se cree que puede perdonar los pecados si solamente Dios los puede perdonar? ¿Se acuerdan? Pasajes donde bajan al paralítico en una especie como de camilla entre 4 hombres desde el techo, ¿no? Bueno, el Señor no cae en la trampa y le regresa la pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta del intérprete de la ley en el versículo 27 es por demás exacta. Cita de una manera fiel, bien aplicada, los pasajes correspondientes ahí en los libros de Moisés, el Pentateuco, el libro de la ley, y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde yo creo que la historia se empieza a poner interesante, porque noten que la respuesta del Señor Jesucristo, y es una respuesta que a mí me impacta mucho en el versículo 28, dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y lo que a mí me impacta mucho de la respuesta del Señor Jesucristo es precisamente en lo que dice el Señor que nos lleva a la vida, lo que realmente podría haber respondido la pregunta, y de hecho la responde,
la pregunta esencial que le había hecho el intérprete de la ley: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vean que aquí el énfasis es en el hacer. Y el Señor le está diciendo aquí al intérprete: bien has respondido. No se queda allí. La vida eterna, nosotros diríamos ahora, el reino de los cielos, el reino de Dios, consiste no en cosas que tú y yo podemos entender, consiste no solamente en cosas que tú y yo podemos saber, porque todos los que estamos aquí, yo creo que si a lo mejor hiciéramos una especie como de test de algún seminario teológico, yo creo que la mayoría aprobaría, y algunos y otros a lo mejor hasta saldrían con mención honorífica, porque conocen, han estado expuestos a la palabra desde hace muchísimo tiempo, quizás desde su infancia, han estado acostumbrados a asistir a un lugar de enseñanza bíblica, probablemente conocen bastante bien pues la ubicación de los libros y las grandes divisiones de nuestra Biblia, y a lo mejor pueden tener en su acervo intelectual bastantes versículos que pueden repetir de memoria, etcétera, etcétera. Pero ven el énfasis que el Señor le responde a este intérprete de la ley: bien has respondido, intelectualmente estás aprobado, la respuesta correcta la sabes, la conoces. Sin embargo, el énfasis es: haz esto y vivirás. No conoce esto y vivirás. No repite esto y vivirás. No admira esto y vivirás. No reconoce esto como verdadero y vivirás. Haz esto y vivirás. Si tu pregunta es: ¿haciendo qué cosa es que puedes heredar la vida eterna?, la respuesta es: eso que conoces, ponlo en práctica. Bienaventurados sois si ahora esto que saben, lo practican, les dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles allí en el aposento alto, después de haber lavado los pies de cada uno de ellos. El intérprete de la ley, como decimos comúnmente, queriendo salirse del embrollo en donde se da cuenta que se ha metido, hace una pregunta que también yo creo que es bien interesante, porque es lo que le va a dar pie al Señor Jesucristo para explicarnos esta historia tan conocida de la parábola del buen samaritano. Y la pregunta que hace el intérprete es: ¿y quién es mi prójimo? O sea, si se trata de que yo ame al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y también a mi prójimo, pues entonces un poquito como para sacarle la vuelta y sacarme la espina, ahora quiero saber quién es mi prójimo. Es interesante viniendo esto de un intérprete de la ley, porque ustedes recordarán que en los tiempos del Señor Jesucristo, el asunto de quién es mi prójimo para un judío era un asunto no de poca importancia ni tampoco muy sencillo de responder. Había corrientes que decían: bueno, el prójimo de un judío solamente es otro judío, pero además un judío realmente consagrado, un judío realmente practicante, un judío realmente comprometido. En otras palabras, casi que diríamos que si lo trajéramos esto a los terrenos conceptuales actuales, diríamos: el prójimo de un cristiano, pues es otro cristiano, pero otro cristiano pues espiritual, no carnalote. Entonces aquí pues a lo mejor algunos capaz de que no los consideraríamos nuestros prójimos, porque pues así como que prójimo, para que yo lo ame como me amo a mí mismo, pues no. O sea, si lo veo así al mismo nivel que yo y más o menos nos damos un quien vive en esto de la santidad y la vida cristiana, pues sí, pero un carnalote, pues a lo mejor es mi hermano, pero pues no. Otros decían: bueno, un judío, pues a lo mejor, un prójimo, pues a lo mejor no es nada más un judío consagrado, sino un judío en general, aunque sea carnalón, le damos chance y lo consideramos nuestro prójimo, y entonces lo podemos amar y lo podemos servir y podemos procurar su bienestar. Okay. Muy pocos,
por no decir ninguno, consideraría como prójimo a un gentil, porque los gentiles los consideraban perros, así de despectivo veía el judío a un gentil. Y mucho menos un judío consideraría a su prójimo, a aquel que tendría, de acuerdo con la ley de Moisés, que amar como se amaba él mismo, mucho menos consideraría a un samaritano. Porque los samaritanos, si ustedes recuerdan, pues aunque habían salido de la misma rama, ahora sí que de los mismos lomos de Abraham, pues finalmente con todo este motivo de la división del reino del norte, del reino del sur, de la cautividad de unos y de otros, los samaritanos pues se habían convertido en una mezcla híbrida, pues de judíos, de todas las otras naciones que habían poblado también el reino del norte, y eran personas que los judíos incluso veían con peores ojos que un gentil, porque habiendo sido judíos y habiendo sido parte de su pueblo, se habían desviado con una serie de prácticas, de creencias y de ritos idolátricos que eran abominación para cualquier judío, un samaritano. Tan esa abominación que, si ustedes recuerdan el pasaje del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, el Evangelio dice una frasecita que a lo mejor en la primera lectura pasa desapercibida. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque todos los judíos que hacían el recorrido en esa dirección geográfica preferían rodear varios kilómetros en territorio de Israel que adentrarse en territorio de los samaritanos. Así de abominables eran los samaritanos para los judíos. Entonces, vean un poquito la historia. Para el intérprete de la ley, la pregunta es, ¿a quién tengo yo que considerar mi prójimo para amarlo? Entre otras palabras, dime, ¿cuáles son las excepciones para no amar a esta persona? Y mientras más grande sea la lista de excepciones, pues evidentemente más cómodo para mí, porque entonces va a resultar que mi prójimo, pues capaz de que nada más es mi esposa, y eso a veces, porque pues cuando también se muestra así medio carnalota, pues ya también la borramos de la lista, ¿okay? Entonces, dime a qué personas estoy obligado, según la ley, a amar como mi prójimo, considerando una especie como de definiciones. Eso es lo que hay en la mentalidad del intérprete de la ley, si ustedes notan la historia. El Señor le va a voltear la tortilla y le va a presentar una historia en donde hay 3 personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano, y una persona que no nos da mayores datos acerca de ella. O sea, el Señor Jesucristo borra de su panorama en esta historia, en esta parábola, borra cualquier identidad que pudiera tener esta persona. Simplemente dice que era una persona, un hombre, versículo 30, que descendía de Jerusalén a Jericó, que fue asaltado por ladrones. Yo creo que cualquier carretera de Michoacán hoy en día podría ser más o menos similar. Los ladrones lo despojan, lo hieren, se van y lo dejan medio muerto. No nos dice si era judío, no nos dice si era un judío consagrado, no nos dice si era un judío practicante, no nos dice si era gentil, no nos dice nada. Simplemente nos dice, ahí hay un hombre en necesidad. Y te volteó la tortilla, intérprete de la ley, porque lo que te voy a presentar son 3 diferentes personajes que van a ver el mismo panorama. 3 diferentes personajes que van a ver la misma situación. El primer personaje, el sacerdote. Por supuesto que conocía el sacerdote lo que decía la ley de Moisés.
Por supuesto que el sacerdote sabía lo que estaba escrito en la ley de Moisés y habría podido responder exactamente igual que había respondido el intérprete de la ley. Pero dice, el sacerdote pasó por aquel camino, vio al hombre en las condiciones en las que estaba y pasó de largo. Versículo número 32. Asimismo un levita. Si ustedes se acuerdan, el levita pues era precisamente todos los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, que hacían las funciones, diríamos un poquito como que administrativas en el templo. No eran sacerdotes, pero eran como los asistentes o los ayudantes o los secretarios, para entendernos con más claridad, de los sacerdotes. Era un hombre, eran personas también instruidas, por supuesto, en la ley, eran personas conocedoras de todos los detalles y pormenores de la ley, y seguramente este levita conocería también al dedillo pues un mandamiento tan importante como el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, pasa el levita, el versículo 32, llega cerca de aquel lugar y viéndole, pasa de largo. Pero un samaritano, el más abominable personaje que pudiera haber en la mente de un judío, de quien menos esperaba, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ve lo que dice ahí tu versión, después de y viéndole, fue movido a misericordia. Los tres ven lo mismo. La condición del hombre era exactamente igual. El hombre era el mismo para los otros tres personajes. No es que uno no lo haya visto, no es que otro haya volteado para el otro lado, no es que para alguno el hombre haya pasado desapercibido, no es que haya tomado un atajo. Las condiciones son exactamente iguales, pero hay una gran diferencia. El samaritano, dice, es aquel que viéndole fue movido a misericordia. Primera característica, pensando en lo que significa amar misericordia, que nos dice Miqueas, yo creo que es la característica de tener ojos que ven con ojos diferentes las circunstancias que nos rodean. ¿A qué me refiero con esto? Miren, ustedes y yo estamos expuestos día con día a una serie de circunstancias que en algunos casos son similares. Todos tenemos a lo mejor en nuestro trayecto a casa o al trabajo, a la oficina, a la escuela o a donde sea, todos tenemos al payasito de la esquina, todos tenemos a la persona que a lo mejor sufre una enfermedad y que está siempre en el mismo crucero, todos vemos al mismo franelero, al mismo limpiador. Todos a lo mejor vemos todos los días a alguna persona que nos ayude en las labores de la casa, o vemos al acomodador que nos lava el coche, o vemos al viene que siempre nos atiende en el supermercado. O sea, todos vemos una serie de circunstancias parecidas, pero a semejanza del sacerdote y del levita, muchas veces vemos esas personas como parte del paisaje urbano. Y yo no sé si el levita y el sacerdote, cuando vio a este hombre semimuerto y todo golpeado, pues pensó para sus adentros varias de las cosas que a lo mejor ustedes y yo pensamos cuando vemos al payasito, o cuando vemos al tragafuegos, o cuando vemos al vendechicle, y pensamos, qué barbaridad, cada vez estamos peor. En esta ciudad no hay control, no hay orden. Ahora cualquiera se puede poner en la esquina a echar llamaradas de fuego. ¡Qué barbaridad! Esto del neoliberalismo, ¿dónde nos ha llegado? Si yo por eso decía que con el peje el mundo nos iba a cambiar. ¡Qué barbaridad! Viéndolo, pasamos de largo. Los que somos a lo mejor un poquito más espirituales, además de pensar en qué barbaridad y qué mal estamos, pues a lo mejor vamos a orar, ¿no?
pobrecito, se ve que le cuesta incluso trabajo caminar, se ve que no ha comido pues, por lo menos en 2 días. Vamos a orar. Yo estoy seguro que el sacerdote y el levita, pues dedicándose a eso, seguramente han de haber pensado para sus adentros algo parecido. Estos romanos, mira nada más la seguridad que nos proporcionan, este camino debería estar mejor vigilado, y mira nada más uno lo que se expone, y mis impuestos, ¿dónde están? Y bla, 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 bla. Pero llegando al templo, me voy a acordar de este hombre pobre y voy a orar por él. Todos vemos lo mismo, pero nuestras miradas a veces se quedan allí. Paisaje urbano, qué barbaridad, qué problema. Alguien lo tiene que resolver, pero ese alguien obviamente no soy yo. Alguien lo tiene que resolver. El samaritano dice que viéndolo fue movido a misericordia. Y lo primero que a lo mejor a mí me gustaría pensar en esta historia, aplicándolo para mi persona, es cómo es que el Señor necesita hacer que mis ojos transmitan información no solamente a mi cerebro, sino también a mi corazón, para ser movido a misericordia. Para ser movido a misericordia. Porque lo primero en esta diferencia y en este contraste es lo que el samaritano ve y lo que el samaritano siente. No lo que piensa, sino lo que siente. Pero no se queda allí, porque el Señor Jesucristo le dijo al intérprete de la ley: haz esto y vivirás. Si el samaritano solamente hubiera sido movido a misericordia, ahí se acaba la historia. Creo que nos hubiéramos quedado peor que si el Señor no hubiera contado la historia. Porque si nos quedamos con la idea de que solamente es cuestión de sentir y decir: híjole, pobrecito, qué mal, pues nos hubiéramos quedado peor. Pero quiero que veas lo que significa amar misericordia, de acuerdo con lo que dice en los versículos 34 y 35. Y lo voy a leer, y quiero que veas cómo es que la misericordia tiene pies y tiene manos y tiene ruedas, y cómo es que la misericordia también tiene pesos de por medio y tiempo involucrado. Acercándose, versículo 34, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, ya hay que tallarse bien los ojos. ¿Cómo? ¿Otro día? Todavía al día siguiente siguió. Uy, ¿qué onda? Sacó 2 denarios, 2 días de salario. Y no te vayas por el salario mínimo, pues, porque a lo mejor te lo ganas el salario mínimo. 2 días de salario. ¿Okay? Y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, no es así: te aviento 2 denarios y pues ahí échale la mano. No hay que ser mala onda, hay que ser solidarios, y el teletón y toda esta onda. ¿Okay? Y pues ahí te ves, ¿no? O sea, yo ya tengo que ir a atender mis negocios, ya bastante hice con quedarme una noche velándole el sueño, ahí te lo encargo, ¿no? Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La misericordia no es nada más sentir bonito. La misericordia no es nada más tragar un poquito de saliva. La misericordia no es nada más enjugar una lágrima furtiva. La misericordia implica acciones muy concretas, muy específicas, muy puntuales a favor de alguien en necesidad. Martín Lutero, comentando sobre este pasaje, dice una cosa muy interesante. Dice que la preocupación del sacerdote y el levita en esta historia era: ¿qué va a pasar conmigo?
Y a lo mejor en la historia, pues el sacerdote y el levita podrían haber pensado, ¿qué va a pasar si yo me bajo, si yo me acerco? Pues a lo mejor los ladrones todavía andan ahí rondando y sobre mí. La preocupación del sacerdote y levita era, yo tengo cosas que hacer, yo tengo horarios que cumplir, yo tengo que compromisos a los cuales asistir, yo tengo una agenda muy apretada a la cual también responder. La preocupación del samaritano, dice Lutero, es ¿qué va a pasar con este hombre si yo no me paro? En lugar de ¿qué va a pasar conmigo si yo me paro? ¿Qué le va a pasar a él si yo no me paro? Esa es la misericordia. Amar misericordia. Y por eso el Señor Jesucristo termina con una respuesta, con una pregunta que yo creo que es una pregunta lapidaria para este intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? La pregunta, en otras palabras, no es ¿a quién tienes tú la obligación de amar como prójimo? Que es como empezó el intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? ¿A este sí, a este no? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la medida que me va a indicar a quién sí y a quién no considero como mi prójimo? La pregunta que el Señor le hace es, ¿de quién quieres ser tu prójimo? ¿A quién ves tú como una oportunidad para amar? No como una obligación, sino como una oportunidad para amar y demostrar misericordia. ¿A quién quieres ver con otros ojos que muevan tu corazón y que muevan tus miembros y tu voluntad para amarle como te amas a ti mismo? Pues el que usó misericordia de él, le contestó el intérprete de la ley. Y Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Yo quisiera dejar esta inquietud que para mí también ha sido una inquietud muy recurrente en estas últimas semanas. ¿Qué pasaría, hermanos, si este 2014 fuera un año o el año en donde nos propusiéramos no tanto conocer y saber más, sino hacer más? No tanto leer una vez más la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo cual no está mal. No tanto que fuera un año en donde nos aprendiéramos otros 10 o 20 versículos a lo largo del año de memoria, lo cual tampoco está mal, sino que fuera el año en donde lo que ya conocemos lo pusiéramos por práctica. Lo que ya podemos responder bien, como respondió el intérprete de la ley, bien has respondido, lo lleváramos a la práctica, lo lleváramos a la obra. Lo que ya sabemos en cuanto a lo que espera el Señor de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Y ¿saben una cosa? Yo creo que tenemos oportunidades muy concretas y hemos escuchado de una oportunidad muy concreta en la vida de nuestro hermano Lalo Ayala, precisamente para empezar a hacer cosas que nosotros sabemos. Por ejemplo, todos aquí sabemos que la iglesia del Señor es un cuerpo, que todos somos miembros los unos de los otros, que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Entonces, bueno, yo creo que hemos escuchado un testimonio muy concreto, muy específico, que nos da una excelente oportunidad para hacer algo de lo que ya sabemos, para amar misericordia en la persona de alguien que por supuesto es nuestro prójimo, y estamos llamados a amarle como nos amamos a nosotros mismos. El samaritano de esta historia hizo varias cosas muy puntuales. No nada más se llevó el encargo de orar, no nada más se llevó la reacción de decir, híjole, pues pobre hermano, sí que la tiene difícil, no, pues sí, ojalá y el Señor haga su obra.
Hizo cosas mucho más concretas que esas. Quiere el Señor que esto que yo planteo como un reto para el 2014 sea un reto que podamos aterrizar de una manera concreta en la vida de Lalo y en la vida de otros muchos que vean una cosa, hermanos, estamos llamados a hacerlo. No podemos tomar la decisión de decir, es que yo no me llevo, es que yo casi ni lo conozco, es que yo no soy así, es que eso a mí no se me da, es que mi carácter pues no se presta. No, esas no son excusas ante los ojos del Señor. Haz esto y vivirás. Eso pasa por encima de tu personalidad, por encima de tu carácter, por encima de tu mal genio, por encima, es más, pasa por encima de tus ojitos que solamente ven para ti. Pasa por encima de los ojitos que solamente tienen intereses propios. Pasa por encima de las agendas que dicen, no, pues ya se hizo tarde, ya otra vez se colgaron estos, yo ya me quiero ir, ya cumplí con mi cuota de religiosidad. Pasa por encima de todo eso. Pasa por la demanda de hacer, de obedecer. Oremos. Padre, pues en esta tarde, Señor, ciertamente te damos gracias por la forma tan concreta que tu palabra nos habla con respecto a lo que tú esperas para cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, porque tu palabra lo dice, que el nuevo nacimiento implica que has puesto tus leyes en nuestros corazones, no en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Y Señor, queremos rogarte que en esta tarde y el resto de esta semana y el resto de este año, Señor, sean precisamente oportunidades para que nosotros podamos poner por obra lo que tú nos demuestras día con día como Padre de misericordias, como el Dios de las misericordias nuevas cada mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.